En este capítulo les voy a dejar algunas herramientas y consejos para mejorar el SEO de su página web. ¿Qué es el SEO? Para quien no sepa, el SEO por sus siglas en inglés significa Search Engine Optimization, es decir, la optimización de las webs en los motores de búsqueda. Cuando hablamos de SEO en un sitio web, nos referimos a las prácticas que pueden hacerse para mejorar el posicionamiento en Google y los demás buscadores de manera orgánica, es decir, sin pagar publicidad. ¿Por qué es importante el SEO? El SEO es importante para ayudar a los motores de búsqueda a entender sobre qué trata cada página web y si es útil o no para los usuarios. Si tenemos un buen SEO en nuestro sitio web, esto ayudará a que aparezca en las primeras posiciones cuando un usuario haga su búsqueda en Internet. ¿Qué factores son importantes? Para mejorar la jerarquía de nuestro sitio web, debemos entender qué es lo que valoran los buscadores a la hora de posicionar sus resultados. Los algoritmos de los buscadores tienen en cuenta muchísimos factores. Los más importantes son el tiempo de carga de la página, por eso es importante que esté en una buena empresa de hosting y que la página esté bien optimizada. Después la presencia de un sitemap, que es el mapa del sitio, y eso lo vamos a ver en esta unidad. La calidad del contenido, es decir, que los artículos que tengamos escritos estén bien organizados, que el contenido sea fluido, que tenga imágenes para que el usuario no se aburra mientras lo lee, etc. La frecuencia de actualización del sitio, esto tiene que ver con la presencia de un blog en la página, que es lo que les nombraba algunos capítulos atrás cuando les recomendé hacer un blog en su página. Otra cosa importante es el tiempo de permanencia de los usuarios dentro de la página, lo cual significa que el contenido es valioso y que al usuario le sirve. Cuanto más tiempo se queden los visitantes dentro de nuestra página, eso le va a decir a Google que el contenido es bueno y que es de utilidad para los visitantes. En las siguientes lecciones les voy a dejar entonces algunas herramientas básicas para que les ayude a posicionar su sitio web. Vamos a instalar un plugin dentro de WordPress que nos va a ayudar con esta tarea y además les voy a explicar algunos otros puntos importantes. En esta lección vamos a instalar un plugin que nos va a ayudar en el proceso de mejorar el SEO de nuestro sitio web. Para eso vamos a ir a plugins, añadir nuevo, como veníamos haciendo siempre, y vamos a buscar el que se llama Yoast SEO. Es este primero que sale. Hacemos clic en instalar ahora, después hacemos clic en activar y una vez que se activa vamos a ver acá en el menú de la izquierda que nos aparece un elemento nuevo que se llama SEO. Desde acá vamos a gestionar todas las opciones que tiene este plugin. Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de apariencia en el buscador. Acá vamos a elegir si nuestra página representa a una persona o a una organización. En el caso nuestro es una organización. Acá le vamos a poner el nombre de la organización, que es DecoWeb. Acá nos pide el logotipo de la organización, que ya lo teníamos subido de antes, así que lo podemos buscar. Acá lo tengo, hago clic en seleccionar y ahí ya me lo carga. Después guardamos los cambios. Una vez que configuramos esa parte de abajo, nos vamos a ir a tipos de contenido. Acá en tipos de contenido le vamos a decir cuáles de estos elementos queremos que aparezcan en los resultados de búsqueda. Es decir, que queremos que Google lo indexe automáticamente. Por defecto esto viene todo activo. Acá lo que estamos diciendo es que todas nuestras entradas, es decir, los artículos que escribimos antes, en el que hablábamos de la decoración de interiores, decoración de cocinas, todos esos artículos se van a indexar. Eso está correcto, lo dejamos activo. Acá abajo, esto es por si queremos ponerle un título y una descripción general a todos nuestros artículos. Lo que no recomiendo que hagan, así que lo vamos a dejar vacío por ahora. Y después acá abajo es lo mismo para las páginas. Vamos a dejar activo para que indexe todas las páginas como la de contacto, la de nosotros, la de galería, etcétera. Todas las páginas que hicimos también tienen que estar activo. Y una vez que chequeamos eso, guardamos los cambios. Lo siguiente que vamos a revisar es acá en medios. Esta opción tiene que estar en sí. Esto es para mejorar la indexación de las imágenes y de otros elementos que adjuntemos en nuestra página. Después en taxonomía vamos a decirle que las categorías, en el caso de nuestra página,
si queremos que las indexe, o sea, lo dejamos activo, pero las etiquetas que están acá abajo, yo recomiendo desactivarlas. Las etiquetas, por ejemplo, cuando nosotros creamos una entrada, un artículo en nuestra página web, podemos ponerle etiquetas que son palabras clave. Ahora se los voy a explicar en las siguientes lecciones. Son palabras clave que ayudan a que el buscador entienda sobre qué trata el artículo. Pero no está bueno que indexe las etiquetas por separado, porque hay muchas etiquetas que repiten palabras, etc. Entonces eso puede traer problemas en el posicionamiento. Así que eso lo desactivamos. Y después eliminar prefijo de las categorías. Esto sirve para cuando alguien busca una categoría específica de nuestro sitio, no le aparezca la palabra categoría en la URL de la página. Eso está bueno quitarlo, porque también hace más fácil y más corto la URL de los enlaces. Entonces eso sí lo vamos a quitar y guardamos los cambios. La siguiente opción es lo de archivos de autor. Esto lo vamos a desactivar. Archivo por fechas también lo desactivamos. Y páginas especiales lo podemos dejar como está y guardamos. Esto también porque no queremos que el buscador esté indexando todos nuestros archivos y artículos ordenados por fecha y por autor, porque es todo un contenido que se repite y que no es necesario. Lo siguiente que les voy a explicar es cómo mejorar las entradas para el posicionamiento en los buscadores, es decir, los artículos que escribimos. Si yo voy a entrada, todas las entradas, acá tenemos todas estas que habíamos creado antes, voy a ir a editar cualquiera y si bajamos un poco vamos a ver que ahora se nos agregó este módulo de acá del plugin de Yoast SEO, y con este módulo de acá lo que podemos hacer son varias cosas. Primero, escribir la frase clave objetivo. La frase clave objetivo es esa palabra o conjunto de palabras que la gente va a buscar en los buscadores para llegar a nuestro artículo. Básicamente lo que tenemos que escribir es esa oración que nosotros suponemos la gente va a buscar en Google para llegar a nuestro artículo, o con cuál quisiéramos nosotros que llegue. Después veremos si Google lo tiene en cuenta o no. Pero, por ejemplo, este artículo hablaba de decoración minimalista para tu hogar. Entonces, yo después les voy a explicar cómo encontrar esas frases para escribir acá y para mejorar los títulos de los artículos. Pero por ahora vamos a ponerle, por ejemplo, decoración minimalista para hogar. Eso sería como una posibilidad. Después tenemos acá abajo el título SEO. Si nosotros lo dejamos así como está, lo que va a hacer es tomar el título que le pusimos acá al artículo directamente, lo va a escribir como vemos acá en la vista previa y después le pone un guión y pone el nombre de la página web. Eso en la mayoría de los casos está bien, pero podríamos nosotros personalizarlo. Entonces, en lugar de que diga el título y la página, esto lo podemos sacar, y si quisiéramos cambiarle el nombre para que aparezca en Google de otra forma, podríamos escribirlo acá. Entonces, por ejemplo, le pongo ideas de decoración minimalista para tu hogar. Entonces, hogar. Entonces podemos jugar un poco con las mayúsculas. Incluso le podríamos poner acá un emoticón para que llame un poco más la atención de los buscadores. Entonces me puedo ir a Google y escribir emoticón YouTube y me va a abrir páginas que tienen emoticones que puedo usar en los títulos de los artículos. Entonces, por ejemplo, me vengo para acá abajo y busco algún emoticón que me sirva para destacar mi artículo, como por ejemplo este de acá. Entonces lo selecciono, lo copio y me lo llevo acá adelante. Entonces va a aparecer ese dibujito adelante del nombre del artículo para llamar un poco más la atención cuando aparezcan todos los resultados de búsqueda. Después Slack es el nombre que va a tener la página en sí. O sea, en nuestro caso va a ser decoweb.online /decoración -minimalista -para -tu -hogar. Esto es importante que lo escriban de forma definitiva en el momento que crean el artículo y después no lo modifiquen,
porque si no Google lo va a indexar de una forma y después si ustedes lo cambian no va a encontrar la página y se va a generar un error. Y después en metadescripción iría una descripción corta de lo que trata el artículo. Esto, si no escribimos nada, Google por defecto toma los primeros párrafos de nuestra página, pero está bueno acá ponerle algo escrito por nosotros especialmente para que le sea más fácil a Google entender el contenido de la página, del artículo. Entonces, por ejemplo, le podemos poner "10 ideas de decoración minimalistas para decorar tu hogar, detalles y colores que harán la diferencia en tu decoración". Y acá esta línea verde que aparece tiene que ver con el largo de la metadescripción. Si aparece verde es que está en el largo justo. Si aparece amarillo es que les queda todavía más texto por escribir. Y si aparece rojo es que se pasaron y que no va a entrar todo el texto en el buscador. Entonces tienen que resumir un poco. Lo mismo pasa acá arriba. En el título a mí me quedó en rojo porque es muy largo el título de la página que le puse más el título del sitio. Como ven acá le va a salir 3 puntitos y no se va a leer todo. Pero bueno, lo más importante es que se lea el título del artículo, que es lo primero que aparece. Y una vez que tienen estas 3 cosas configuradas, frase, clave, objetivo, título y metadescripción, hacen clic en actualizar para que se guarden los cambios. Y con eso tendrían lo que es la configuración del SEO del artículo ya optimizado. Lo siguiente que les voy a mostrar son 2 páginas que les va a servir para buscar tendencias en los buscadores. Y a partir de esas frases, palabras que la gente está buscando en todo el mundo o en una región específica, generar artículos que respondan a esas búsquedas de los usuarios. Entonces me voy a ir a Google. La primera es una página directamente de Google que se llama Google Trends. Desde acá, trends.google.es, van a poder buscar a partir de una palabra o de una frase todas las búsquedas relacionadas a ese tema. Por ejemplo, si yo pongo decoración, para seguir con el tema de mi página, voy a poner acá en qué zona, en qué país o si quiero en todo el mundo. Después en cuánto tiempo quiero que me busque. Acá si tengo alguna categoría en especial para filtrar. Y acá, por ejemplo, para decoración como término de búsqueda único, me pone acá en qué países se está buscando ese término. Y si bajamos un poco, me va a dar consultas relacionadas con esa palabra. Entonces me aparece decoración de uñas de TikTok, decoración de cumpleaños, de árboles de Navidad, decoración 2021. Estos son los 5 términos relacionados a decoración más buscados en los últimos 12 meses en todo el mundo, que fue lo que yo filtré. Después podemos seguir avanzando y tenemos decoración navideña, decoración de mesas navideñas. Podemos ir buscando acá ideas que tengan que ver con el tema de nuestra página para poder hacer artículos que respondan a esta búsqueda. Por ejemplo, en mi caso, lo más parecido que me podría servir sería decoración de árboles de Navidad, por ejemplo. Entonces, si le hago clic a ese término, me va a decir en qué fechas se busca ese término. Obviamente va a ser más a final de año porque es decoración de árboles de Navidad. Y me da temas relacionados de los cuales yo puedo sacar ideas. Otra página parecida a esta, pero un poco más completa a mi gusto, es una que se llama Answer the Public. Esta es una web un poco más completa que tiene la misma utilidad. Yo voy a poner acá decoración. Voy a poner que me busque en Argentina, por ejemplo, y que me busque resultados en español. Y le pongo search. Entonces va a buscar búsquedas con esa palabra que la gente hace dentro de Google. Va a tardar un par de segundos. Y acá me da un montón de ideas que puedo usar con la palabra decoración. Con las distintas palabras básicas que la gente busca. Por ejemplo, decoración que no pasa de moda, decoración para poner encima de la tele,
decoración por encima del sofá, decoración moderna, decoración zen, decoración vintage. Entonces yo podría agarrar ideas de todos estos temas e ir haciendo artículos dentro de mi blog que respondan a todas estas preguntas que hace la gente. Si yo hago clic en una, por ejemplo, ¿cuál es la decoración zen? Me lleva a Google y me muestra directamente los resultados de esa búsqueda. Y así podría buscar ideas para mejorar el posicionamiento de mi página en Google. Y acá si siguen bajando, bueno, tienen más utilidades con esa palabra. Por ejemplo, decoración versus algo, decoración o, decoración y va combinando esa palabra incluso en orden alfabético y les muestra todas las tendencias que hay de búsquedas que tengan que ver con ese tema. Entonces es una página muy útil, es gratis para usar y les va a ayudar mucho a la hora de sacar ideas para escribir en su blog. Otro tema que ayuda en el posicionamiento de nuestro sitio es a la hora de subir imágenes. Cuando nosotros subimos imágenes, ya sea en nuestra página principal o dentro de un artículo, hay que prestarle atención al nombre que tiene esa imagen. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos creando estos artículos y subimos estas imágenes, venían con el nombre que tenía la imagen en el banco de imágenes del cual la saqué, o si es una imagen de ustedes propia, va a venir con el nombre genérico que le pone el celular o la cámara de fotos que usaron para sacar, que generalmente es el número de la foto o la fecha y la hora en la que se sacó la foto. Es un nombre aleatorio que le pone la cámara o el teléfono. Y eso está bueno cambiarlo antes de subir la foto para también ayudar a Google a entender el tema del cual habla el artículo. Por ejemplo, si yo voy ahora a subir una foto, voy a cambiar esta para mostrarles. La voy a eliminar. Voy a agregar otra foto. Voy a ir a subir. Y acá en galería, donde yo tenía toda la foto, como ven, los nombres con los que venía son nombres genéricos que identificaban a la foto. Entonces, si yo en lugar de subir la foto con este nombre, que dice Yellow Sofa, le cambio y le pongo, por ejemplo, decoración living minimalista y después selecciono la foto para subirla y la subo con ese nombre en lugar de con el nombre genérico que tenía de antes, va a ayudar a que Google reconozca el tema de este artículo con más facilidad. Y otra cosa que hay que hacer es completar esto que aparece acá a la derecha, que es el texto alternativo. La función de este texto alternativo es que en el caso de que la imagen falle y no pueda mostrarse por cualquier razón, aparezca este texto que le ponemos acá. Es muy raro que pase eso, que la imagen no se cargue, pero igualmente está bueno completar esto también con alguna frase que tenga que ver con el contenido del artículo. Entonces, por ejemplo, le podríamos poner algunos de los términos de búsqueda que estuvimos viendo antes en las páginas de tendencias que les mostré en la lección anterior. Entonces, por ejemplo, si vimos que la gente buscaba decoración para poner encima del sofá o algo así aparecía, lo podemos escribir acá, decoración sobre el sofá. Entonces es otra forma de incluir palabras que están dentro de las búsquedas de los buscadores y mejorar así también el posicionamiento de nuestro sitio para esos otros términos. Y después siempre acuérdense de actualizar. En esta lección vamos a configurar el Sitekit, que es uno de los plugins que habíamos instalado en el capítulo de plugins recomendados, y en ese momento les dije que lo íbamos a configurar en los capítulos siguientes. Así que en este momento vamos a configurar este plugin que nos va a servir para comunicar la página con Google, y para eso vamos a ir acá a la parte de escritorio del Sitekit. Acá me dice que tengo que desactivar los plugins de caché antes de configurar el Sitekit. Entonces vamos a ir a plugins, vamos a ir al Lightspeed Caché, o si tienen este o algún otro, lo van a desactivar momentáneamente mientras lo configuramos y después lo volvemos a activar. Entonces vamos de nuevo por acá, vamos a poner acceder con Google
Y acá vamos a iniciar sesión con Google. Acá lo que voy a hacer es seleccionar la dirección de mail que yo uso para administrar esta página, que es una dirección de Gmail que venía usando desde el comienzo. Y acá vamos a tildar estas opciones y hacemos clic en continuar. Acá nos pide que verifiquemos la propiedad del sitio web. Para eso hacemos clic en continuar. Después hacemos clic en permitir. Y después nos da opción de añadir nuestro sitio, en este caso de Web Online, al Search Console para ver cómo buscan los usuarios tu sitio web en la búsqueda. Esta es una de las herramientas que tiene Google para ayudarnos a posicionar nuestro sitio en el buscador. Entonces vamos a hacer clic en añadir sitio web y después vamos a panel de control. Acá nos devuelve a nuestro panel de control de WordPress y acá vamos a ver todos los servicios que tiene Google para ayudarnos a posicionar la página. El primero es el Search Console, que es el que acabamos de configurar. Después tenemos el AdSense, que lo vamos a ver en un capítulo siguiente, que es para ponerle anuncios a la página web y poder monetizar el sitio mostrando anuncios dentro de nuestra página. Y después tenemos el Analytics, que es otro servicio que nos va a mostrar las estadísticas de todas las visitas que recibe nuestra página. Eso también lo vamos a ver en uno de los capítulos siguientes. Y tenemos el Page Speed Insight, que es otra herramienta que nos va a rankear la página según la velocidad de carga que tenga y lo optimizado que esté. Entonces lo que nos interesa en este capítulo es el Search Console, que ya está conectado, ya está activado y que va a tardar un poco en empezar a funcionar, ya que tiene que empezar a recopilar datos de la página y a contabilizar las visitas, los términos de búsqueda que tenga nuestra página. Todo esto va a tardar un tiempito en empezar a funcionar, pero con esto ya lo vamos a tener activado. Y si nosotros queremos entrar al panel de control del Search Console, tenemos que ir acá a la izquierda y cuando esto esté activado vamos a tener un acceso directo a esa consola. Si nosotros vamos por Google y buscamos Search Console Google, podemos entrar yendo acá, search.google.com, y acá nos va a abrir esta página que, como vemos, ya está linkeada con mi sitio. Y acá tenemos la parte de rendimiento, que cuando la página empiece a recibir visitas, acá nos va a mostrar un gráfico de cuántas visitas recibe el sitio, cuántas veces se mostró nuestra página en los resultados de Google. Y además nos va a mostrar cuáles son las palabras claves por las cuales los usuarios llegan a nuestro sitio. Entonces esta herramienta es muy útil para después poder ir optimizando todas esas palabras. Y lo último que tendríamos que hacer para terminar de dar de alta el Search Console es subir el sitemap, es decir, el mapa del sitio acá a Google. Como vemos, acá tenemos la parte de sitemaps, que ahora está vacía. Y para nosotros poder introducir el sitemap, que básicamente es un pequeño archivito que le dice a Google toda la estructura de nuestro sitio, o sea, qué páginas, qué subpáginas, qué categorías, qué etiquetas, etcétera. Toda la estructura que tenga nuestro sitio va a estar en ese archivito. Para hacer eso, lo que tenemos que hacer es venir al panel de control de WordPress como siempre, a la parte de SEO, tenemos que ir a General, acá vamos a la solapa de características. Y acá vamos a ver uno que dice mapas del sitio XML. Esto, por empezar, tiene que estar activo. Si lo tuvieran inactivo, lo cambian y guardan los cambios. Y después vamos acá al signo de pregunta y aparece este link que dice ver el mapa del sitio XML. Entonces le hacemos un clic y vamos a copiar esta dirección que aparece acá hasta la barra. Copiamos ese enlace, ese nombre, vamos a nuestra Search Console. Y acá en esta página que estábamos, de añadir un sitemap, vamos a pegar ese nombre y hacemos clic en enviar. Entonces automáticamente nos va a decir que el sitemap se envió correctamente. Y como vemos, acá ya me dice que el estado es correcto y que pudo encontrar el sitemap. Este sitemap, una vez que lo ponemos una vez, ya está. Después la página, aunque la vayamos actualizando, el mismo plugin de Yoast SEO se va a encargar de actualizar el sitemap y enviarle los cambios a Google. Así que esto se hace una sola vez
y después ya queda ahí configurado. Y con eso ya tendríamos la parte del Google Search Console funcionando, y cuando la página empiece a ser visitada van a ver que les va a ir mostrando acá todos los resultados de rendimiento, cobertura, experiencia, incluso le va a ir ofreciendo mejoras para que el sitio funcione mejor, y eso lo van a poder ir modificando cuando Google se los propone.